Vamos a hablar ahora sobre política amable y vamos a hacerlo con un abogado que ha venido en varias oportunidades por temas procesales, penales, pero esta vez directamente por un tema que tiene que ver con elecciones, en particular con la inscripción de un partido político, el que impulsa Martín Vizcarra, ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante el ROP en realidad, ¿no? Así es, hay un proceso de inscripción del partido político Perú Primero que ha generado polémica. Por un lado, algunos especialistas sostienen que la inhabilitación, que todos sabemos pende sobre Vizcarra, es decir, él no puede postular a un cargo público de elección popular, no tiene nada que ver con la posibilidad de una organización de inscribirse como partido político. Pero por el otro, la Comisión de Constitución está citando al titular del Jurado Nacional de Elecciones para que explique qué pasa. Consideran que la inhabilitación a Vizcarra también incluye la posibilidad de que él forme parte de la constitución de un nuevo partido. Wilber Medina está con nosotros, abogado y uno de los impulsores precisamente del recurso de tacha que se presentará hoy a las 3 de la tarde. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mávila? Muchas gracias por la invitación a ti, Fernando. Buenos días. Buenos días, doctor Medina. Usted es de la opinión de que este proceso no procede, no debería poder aceptarse la inscripción del partido Perú Primero. Sí. ¿Por qué? A ver, en principio debemos entender que las leyes, las decisiones del Congreso de la República y las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser acatados por todos los funcionarios públicos. Tenemos un proceso, el señor Vizcarra tiene un proceso de inscripción de un partido político y la primera instancia lo hace a través, en el registro de organizaciones políticas. No hubiéramos llegado a esta oportunidad que se publique el día viernes 5 de mayo, la síntesis, que es el logo del partido y su estructura orgánica, para que la gente pueda tachar. Porque el señor está inhabilitado por el Congreso de la República y Mávila, permítame, Fernando, por partida doble, porque lo inhabilitó en abril del 2021 el Congreso complementario, el Congreso que provocó la decisión del señor Vizcarra de cerrar inconstitucionalmente el anterior, elegido el 2016. Ese Congreso, que yo le digo su criatura, ese Congreso primero lo vaca, luego lo inhabilita. Correcto. Si no fuera suficiente que esa representación nacional, Congreso complementario, lo inhabilita por 10 años, el Congreso actual también en mayo del 2022 lo vuelve a inhabilitar, de modo que él tiene dos inhabilitaciones. Sin embargo, y fíjese que el Jurado Nacional de Elecciones, con la primera inhabilitación, cuando el señor Vizcarra postula como cabeza de lista de Somos Perú, obtiene la mayor votación dentro de ese grupo. ¿Y qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? Aplicando la sentencia del tribunal y aplicando el pleno del jurado y aplicando los efectos de la primera resolución de inhabilitación, le suspende la entrega de las credenciales porque le dice, señor, usted está impedido. Entonces, a pesar de que ya existen estos pronunciamientos tanto del tribunal como del propio pleno, yo no entiendo por qué el jefe del registro continúa con la publicación, a pesar que el señor preside el comité ejecutivo de este partido, además es socio fundador. Me va a decir Fernando, no, pero hay unas opiniones en contrario. Serán opiniones, pero yo me estoy basando en la sentencia, en el contenido y en la interpretación que han hecho el Pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia 3760-2004, como consecuencia de una acción de amparo, justamente para decir que el tribunal diga que la inhabilitación que pesaba contra Alberto Fujimori por 10 años no implicaba que él podría participar de elecciones políticas. Y el tribunal muy bien ha desarrollado, a partir del fundamento 17 al 20, y ha dicho muy bien, Mávila, don Fernando, ha separado lo que es la inhabilitación penal, la inhabilitación administrativa, que es la que se refiere las opiniones que aparecen en el diario que usted menciona, y ha dicho la inhabilitación política. Y permítame solamente este párrafo que clarifica, creo que, la discusión. Por el tribunal, cito,
Fundamento jurídico 18. En tal sentido, la inhabilitación política es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99. O sea, la inhabilitación política está reservada solo para estos determinados funcionarios, ¿de acuerdo? Y desarrolla, a partir del fundamento 20, le pone un subtítulo, todavía dice, alcances y efectos de la inhabilitación política. Ahí es importante. Así es. Ajá. ¿Y qué dice acá? Dice, la inhabilitación política despliega sus efectos sobre los derechos políticos, que son aquellos mediante los cuales los ciudadanos participan en la formación y dirección de las actividades del Estado. Son, por tanto, derechos que permiten a los ciudadanos participar en la vida política y pública. Y en el 20 es categórico para los efectos, para truncar el propósito, señor. A ver, tiene el 20 ahí. Ajá. Fundamento 20. Ahora bien, la inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: ámbito material, ámbito temporal. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público, no cualquier Wilber Medina que no funciona, no, al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio. El tribunal pone paréntesis, elegir y ser elegido, cierra paréntesis y continúa. El derecho de participar y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza. De acuerdo. Vamos a continuar la conversación con el doctor Medina, pero es momento de ir a una pausa a las 8:45. Fernando, regresamos de inmediato. Continuamos conversando con el doctor Wilber Medina. Fernando, tenías una pregunta, me parece, lista para hacerle al doctor respecto a la posibilidad, o si existe posibilidad, si es legal o no, que el señor Vizcarra esté inscribiendo en este momento su partido político Perú Primero. En realidad yo lo que he hecho es leer un artículo que hay en el Diario del Comercio de hoy, que ya usted citó, sin nombrarlo, en donde se hace referencia a las opiniones y a las lecturas de dos expertos en derecho electoral, como son Alejandro Rospigliosi y Jorge Jauregui, que hemos tenido acá como invitados en varias oportunidades, ambos de los cuales sostienen de que el señor Vizcarra está indudablemente inhabilitado para ejercer derechos políticos, pero que un partido es una institución privada y que la inhabilitación que pesa sobre él para votar y para participar en las elecciones no debería concernir o no concierne, según esta sentencia del TC del año 4, a su posibilidad de impulsar un partido político nuevo. Es la opinión de estos dos expertos en derecho electoral que invitaremos en su oportunidad para que nos den su punto de vista, pero que contradicen la lectura que usted hace del fallo del TC y que efectivamente usted ha leído acá y que parece sólido, ¿no? Claro, yo y este grupo de ciudadanos ejerciendo su deber, ¿no?, patriota, me pidieron que si pudiera esbozar o peregrinar algún recurso de tacha, y lo he preparado sobre la base del contenido de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en un caso exactamente similar. Una persona que es alto funcionario público que había sido inhabilitado el 2000 por el Congreso de la República, me estoy refiriendo al señor Alberto Fujimori. Sí, pero no es similar, porque quería exactamente lo mismo. Quería postular Fujimori él directamente, mientras que Vizcarra sabe que si está algo hay claro acá es que no puede postular él. Es diferente lo que quiso hacer Fujimori de postular pese a su inhabilitación que lo que Vizcarra intenta, que es crear un partido. ¿Y postular? No necesariamente. Ya lo hizo. No está dicho, no podrá. Pero justamente el tribunal, en el fundamento 20 que hemos leído y podemos decir, interpretando por eso dice don Fernando, es interesante, dice, alcances y efectos de la inhabilitación política, dice el subtítulo, y desarrolla, dice, que el funcionario inhabilitado está impedido de fundar, de participar, de representar organizaciones políticas o partidos políticos. Entonces yo creo que el tema está zanjado, sobre esa base se sustenta la tacha que se va a aprender el día de hoy, pero además quiero agregar, a modo de colofón, que el señor Vizcarra habría incurrido en la comisión de un delito, el delito de falsedad,
¿Por qué? Rápidamente, porque la ley dice, de organizaciones políticas, Sí. el artículo 6, acápite B, dice que tienen que presentar los socios fundadores una declaración jurada donde acrediten solvencia democrática y además respeto por el Estado democrático y las leyes. El señor ha debido, al momento de hacer esa declaración, estoy seguro que no le ha dicho al ROF que él está inhabilitado. Por lo tanto, esa es una falsa declaración, no ha sido transparente y eso incurre... Habría que revisar ese documento. Le agradecemos, doctor Medina, que haya estado con nosotros. Aparentemente hay una colisión aquí, hay un cruce entre la sentencia del TC, en efecto, y lo que dice la norma electoral. Vamos a ver cómo se resuelve esto en los próximos días. Janelis Martínez, a las 9.